aquí estamos, digamos como que estrenando el nuevo servicio que las grandes corporaciones por fin nos han restaurado el privilegio de poder utilizar su plataforma y así generar continuamente más dinero para ellos. Muchas gracias, Libe, por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Pues amigos, estamos hoy con Liber Barrueta, estamos transmitiendo por Facebook y posteriormente el video también estará disponible en mi canal de Yadir Escobar. Casi le añado por costumbre el .com, ese ya fue por vieja costumbre. Pues Liber, primeramente vamos a dejar bien claro a los que estén conectándose con nosotros, ahora en directo o después, dónde ellos pueden encontrar el contenido, porque tengo entendido que tú tienes un programa que se llama Pellizcando, ¿verdad? Pellizcando, sí, exactamente. Es una página de YouTube. Pueden Es ellos. una página de YouTube, es una página en Facebook, tiene muy pocas directas de nosotros, como 3 o 4 nada más. Ok. Y tenemos una página también en Google, ¿no? Oh, Sí, ok. sí, sí. Liber, anterior a Pellizcando, me recuerdo que tú hacías también directas. Pudiéramos decir que ya según como un buen tiempo en esto, ¿no? Como más o menos cuánto tiempo ya llevas siendo como una figura pública, produciendo contenido y provocando el pensamiento. Realmente con las directas hace como 3 años más o menos. Desde que llegué aquí a Miami prácticamente empecé. Como Y, 3 años, 2 años realmente han sido los más intensos y ahora lo que viene con Pellizcando que sí va a ser un trabajo más, digamos, más profesional. ok. Entonces, casi como paralelo al gobierno de Donald Trump. Y dijiste que viniste. Empecé realmente con un video que hice que recuerdo que no me quedó mal, pero sí gracioso, que empecé realmente con Obama. Cuando Oh, Obama visitó Cuba, ya a finales del mandato de Obama, hice un video expresando mi opinión acerca de la visita de Obama a Cuba. Ese fue el primer video que hice, que fue lo que me motivó a este mundo de las directas. Sí, right. así fue. Ok. Pero dijiste que cuando viniste de Miami, ¿de dónde nos viniste? Vine desde Suecia, donde ya escribía y ya un grupo de personas sí me conocía porque siempre he estado activo con el tema de la política. Y desde Suecia ya escribía y entonces las personas me conocían. Viví en Suecia 16 años, en Suecia. Ok, y entonces, y brevemente, ¿los suecos de qué provincia te tomaron desde Cuba? Me tomaron desde Cienfuegos, Ah, ok. Cuba. De ahí me tomó una sueca y me llevó para allá. Y entonces allá tengo 3 hijos, aprendí el idioma de ellos. Yo creo que Really, siempre no. fui sueco. Ok, dinos algo ahí en sueco. Vad vill du veta? Jag kan prata svenska precis som spanska. Det är inga problem. Wow. Te dije que qué quieres saber. Yo puedo hablar sueco igual que español, no hay ningún tipo de problema. Oh, wow. Sí, Awesome. y entonces, pero yo creo que yo siempre fui sueco. Yo era sueco en Cuba. Yo desde que O sea, te hacías el sueco, ¿no? me hacía el sueco por mi forma de pensar y siempre, incluso cuando estudié en la universidad, mis amigos siempre me decían que yo era socialdemócrata, ¿no? Right. Y estudié marxismo e historia, estudié filosofía y filosofía marxista e historia. Pero ya desde ahí me decían que era socialdemócrata. Me identificaba mucho con esa línea de pensamiento. Ya, porque supongo que en Suecia no solamente ahí te aprendiste, adquiriste el idioma, supongo que te habrá marcado de cierta manera vivir tantos años, ya tener hijos nacidos ahí. ¿De qué manera positiva tú crees que te hayan influido? Porque entiendo que sí, tenías tu inclinación hacia la socialdemocracia, pero supongo que vivir en uno de los países que tanto dentro de Estados Unidos, la izquierda en particular, trata de, idealizando, ¿no? Trata de implementar grandes logros sociales que se disfrutan, ¿no? Por la vasta mayoría en Europa. Exactamente. ¿De qué manera te influyeron los suecos? Mira, realmente escucho como que mi repetición O bueno, en se Europa en escucha. general, ¿no? Estando en el viejo continente. No, pero te escucha mi voz. No, ya no. Mira, realmente yo llegué a Suecia con un marcado comunismo en mi cabeza, ¿no? Es decir, yo iba a Suecia y todavía me sentía como que cualquier cosa que se dijera de la revolución, lo mínimo me molestaba bastante, ¿no? Porque iba marcado con yo me crié en una familia que eran fieles defensores del sistema cubano y Mm. fieles defensores de la figura de Fidel. Y entonces,
eso fue un choque cuando llegué a Suecia, pero yo siempre sentía que había necesidad de la crítica, de expresar mi opinión con libertad, y eso no lo encontraba del todo dentro de Cuba, porque era mi propia abuelita me decía, oye, habla bajito, aquí en esta casa despidiendo se puede hablar, cuidado. Entonces siempre sentía una presión. Cuando uno intentaba criticar algo de Cuba, el sistema, pues sentía la presión. Y cuando llegué a Suecia me di cuenta de que uno podía convivir con diferentes formas de pensamiento en una sociedad donde estaba muy marcada por la mentalidad socialdemócrata. No es que Suecia, la gente se confunde, no es que Suecia sea un país socialdemócrata. Eso ocurre en Estados Unidos, que la gente piensa de que Suecia es un país donde nada más que existe la socialdemocracia. No, existen diferentes partidos, tanto de derecha como de izquierda, pero la mentalidad en la población es mayoritariamente socialdemócrata. Y eso es lo que hace la diferencia dentro del país. Y cuando llegué allí, pues bueno, me ayudó mucho, fundamentalmente, a entender el sentido práctico de las cosas, el pragmatismo de los suecos. De que hoy hay que hacer esto porque hay que hacerlo, porque si no, mañana no tenemos comida. Es decir, el pragmatismo de ellos va por encima de las diferencias ideológicas que puedan tener. La idea central de ellos es qué es lo que funciona para nosotros, los suecos. ¿Qué es lo que funciona para este país ahora? Y lo ponen en práctica. Entonces, es como un país que está llegando a lo que es no la pérdida, pero sí a evitar al máximo los extremos políticos. Right. Y funciona, le funciona. Y eso para mí fue una enseñanza. Los extremos dentro de la nación cubana nos han traído serios problemas, grandes dolores de cabezas, extremismos que no solo producen injusticia y todo eso, sino que continúan dividiéndonos al día a día, causando fracturas y demás problemas. Y al final todo eso sale caro, la verdad. Hay un precio que pagar. Leiber, ¿tú crees que, porque yo soy una persona que más allá de pedir, por supuesto, cambios políticos, de tener una propuesta, una visión sobre lo que sería una sociedad ideal en cuanto a la economía y demás temas. Ante todo, yo siempre he hecho el énfasis en que cualquier modelo socioeconómico que tratemos de implementar, si no tenemos una avanzada moral, estamos perdiendo el tiempo. Porque al final del día termina siendo lo que escribamos entre todos, ¿no? Una gran coalición de pensadores firman una constitución, como el programa ese que tú hiciste, que los 3 presidentes y 2 constituciones, y sabemos que hay un millar de problemas sin resolver. Sabemos que puede terminar todo en letra muerta si no hay como un desarrollo de la conciencia. Y no quiero desviarme, por supuesto, en ese extremo idealismo de crear un hombre nuevo y todo eso, porque para empezar, eso como que la gente ya se siente media anestesiada a esas propuestas. Yo creo en eso, yo creo fervientemente en que hay que eventualmente tener un gran espíritu y evolucionar de esa manera. Pero hay que paso a paso. No es que hay una agenda oculta, pero siendo realista y con el tiempo, según las demandas, ir siendo flexible y poder tener la habilidad, la inteligencia de poder adaptarte, que es una manera de medir eventualmente la mejor tipo de inteligencia, tener la inteligencia entre todos los cubanos de poder amoldearlos a las nuevas circunstancias. Leiber, ¿tú crees que desde las redes sociales, teniendo programas o haciendo artículos, llamados, ¿tú crees que con la acción cívica, siendo de nuevo periodismo ciudadano o tomando las calles, haciendo todo lo que podamos sin poder real dentro del gobierno, ¿tú crees que es posible hacer una influencia positiva? Porque yo lo que continúo viendo es que tenemos serios problemas y uno de esos voy a aprovechar ahora para brevemente compartir un videíto sobre... Si tienes el Facebook vas a poder verlo porque en el Messenger puede ser que no te salga. Sobre lo vulgar que se ha vuelto hasta la competencia esta de mostrar en los supermercados que aquí tenemos comida, que negar lo que dicen la prensa de Estados Unidos y mundial de que los suministros de comida sí están en peligro. Y entonces compararlo con la gente en Cuba, que yo digo, ya yo no veo eso como en sí, como política. Eso es simplemente el mal gusto, la crueldad. ¿Pudiéramos compartir el video, por favor? Ok. Y bueno, posteriormente, después cuando termine el video, quiero que me hables sobre, de nuevo, el tipo de división que
los problemas que siempre hay, que cómo se pueden resolver, cómo poder vencer esas cosas y cómo incluso enfrentarnos a la nueva avanzada de hostilidad que definitivamente hay, porque hay personas adultas que están preguntándose si estamos en peligro o no en suelo de Estados Unidos, producto del ataque de la embajada y esas cosas. Yes, okay, put the video, please. Informe de la televisión cubana que intentaba describir el supuesto escenario catastrófico en países que calificó de neoliberales como Estados Unidos y España. Los países donde las grandes empresas o emporios están privatizados, la situación es grave. Den noticias de su país, salven a su país. Y os estáis metiendo con mi país. Con mi país os estáis metiendo. Iros a la p***, los del noticiero y todos los que son del gobierno. La pobreza extrema aumenta como consecuencia indirecta de la epidemia. A la periodista en cuestión, Irma Shelton Tassé, le preguntó: ¿Tú cuánto cobras, cariño? En Cuba están diciendo que aquí en Estados Unidos hay una crisis alimentaria, que no hay comida, que nos estamos muriendo de hambre y queremos, no sé, mostrar un poco lo mal que la estamos pasando. La Cuba de la enmienda Platt estaba ya familiarizada con el hambre desde los días de la independencia. Durante los años en que Batista y sus aliados en el negocio del azúcar mantenían a Cuba en el hambre permanente. Para mantener bajo los costos de las zafras, el hambre se convirtió en tabú y en arma política al mismo tiempo. Reconocer que se pasaba hambre era una vergüenza, y aunque comprábamos el ajo, el arroz y la manteca de cerdo en los Estados Unidos porque no éramos autosuficientes, nos gastábamos de las cabezas de ganado vacuno que habían en Camagüey, o de la leche condensada que exportaba Cuba, o la Nestlé, mejor dicho, hacia el exterior. El hambre se coló así en la cultura cubana como tabú, y de allí pasó al discurso de la derecha extrema emigrada, que es de Miami, y con poca argumentación, con poco rigor en el estudio, comenzó a jactarse de lo bien que le iba a la industria americana criando pollos o sembrando maíz, frente, claro está, al fracaso de cosas como la zafra de los 10 millones, por ejemplo. Jactarse desde el éxito ajeno nos trajo el desprecio por lo propio, y entonces nació un tipo de discurso político que hace énfasis en lo amargo que es nuestro vino. Hace unos días, cuando la televisión estatal cubana habló sobre esa escasez de alimentos, lo cual era totalmente cierto, por haberse roto esa cadena de suministros del mercado mundial, de la División Internacional del Trabajo, pues cuando se rompe esa cadena, lógicamente hubo escasez de alimentos. Hubo una reacción entonces materialista y vulgar, dirigida por TV Martí en el área de Miami, que creó una matriz de opinión más bien antinacional entre los cubanos emigrados. Cosa muy mala. Numerosos videos bajados a las redes sociales trataban de negar el hambre en Miami, cuando la realidad era muy distinta y las colas del hambre alcanzaban kilómetros y solo se detenían cuando se acababa el pan o las naranjas de las donaciones. Es lo que yo digo ya, la desfachatez, la falta de en sí de un plan, porque para empezar es totalmente engañoso eso de estar comparando los supermercados de Estados Unidos con una isla que está bloqueada, porque esta es la economía mundial, y para empezar, que esté en el supermercado no quiere decir que está en tu casa, otra cosa. Porque eso está continuamente grabando las vidrieras, pero mira, aquí podemos comprarlo. Sí, pero realmente lo estás comprando, porque aquí en las colas de Miami-Dade tú ves que duran durante horas de personas que se van en la fila, se hacen colas para ir a recibir un poco de manzana, una papa, una caja de galletas y cosas así. Y lo sé porque actualmente los candidatos que todavía continúan en campaña, ¿no? Para ir al Congreso o lo que sea. Todos ellos están ayudándose el uno al otro para agrupar estas cajitas de ayuda, y no son solamente para los pobres. Es más, no son para los pobres, porque te tienes que aparecer en el lugar, en el sitio, con un automóvil, lo que significa que si apareces en una bicicleta o con una carpa o un carrito de eso de realmente de las personas que no tienen un techo, a esas personas se les está negando la ayuda. Es realmente para la clase trabajadora. Y bueno, ya tú sabes, como 27 y pico de millones de personas han perdido su seguro de salud. Y entonces lo tonto es cuando uno habla de los problemas reales que tenemos en Estados Unidos, como que automáticamente hay una reacción en estas personas que solo quieren pensar que el infierno en la tierra exclusivamente existe en Cuba. Y entonces como que se ciegan.
como se ciegan y entonces no quieren escuchar. Y por eso es que yo digo que realmente no se sienten emocionalmente involucrados con Estados Unidos, porque ¿cuándo fue la última vez que ellos le criticaron algo que estaba mal en su comunidad? No se puede porque eso solamente lo hacen los comunistas pagados, ¿no? Pero, Diver, yo quiero preguntarte brevemente, ¿qué te parece esa actitud, no de ahora, sino perpetua, durante años de tantos cubanos emigrados, que ya es como una reacción, como cuando el doctor te da un golpecito en la rodilla que levantas el pie, ¿no? Es como una reacción de que el instinto ya en estas pobres personas es siempre buscar cómo criticar las cosas dentro de Cuba, no ofrecer en sí un plan de ruta, una solución viable que no incluya tonterías como comprar tractores de juguete, ¿no? Que no existen y demás pomposidad que realmente no son planes reales. ¿Qué opinas sobre esa actitud nada constructiva? Bueno, porque me has hecho casi que 3 preguntas. Voy a responderte. La primera fue si realmente, fíjate, que lo tengo aquí, yo no tengo un papel, yo lo voy guardando acá. La primera es... Muy profesional de tu parte. Sí, la primera fue, no, también dice que los mafiosos no escriben nada en un papel, todo lo llevan a la memoria. Entonces tu memoria tienes que agudizarla al extremo porque no puedes dejar nada guardado, ni siquiera un número telefónico, entonces lo van guardando todo en la memoria. Claro, y de eso, si lo estás apuntando, me dice que no eres muy bueno en el ajedrez. No, entonces, mira, la primera pregunta que me hiciste fue relacionada con si realmente las redes sociales influyen o no influyen. Fue lo primero que me preguntaste. Y lo segundo fue, bueno, relacionado con esto de lo que es la prensa, el tema de la alimentación. La reacción la moda, digamos. Y lo tercero tiene que ver con lo segundo, que es la exageración muchas veces de los problemas de Cuba y tratar de minimizarlo, de ignorar por completo los problemas que ocurren en los Estados Unidos, en Miami, fundamentalmente, que es donde vivimos. Bueno, lo primero, yo creo que sí tenemos una influencia, pero no es tanta como creemos. Es decir, la influencia que existe en las redes sociales no es tanta, ni siquiera los que se dicen tener 40,000 personas viendo una directa. Nosotros cuando vamos a porcentaje, no le rozamos ni siquiera en los tobillos a los puertorriqueños, a los dominicanos. Esta gente sí tienen una influencia real. Los youtubers puertorriqueños, los youtubers dominicanos, estos youtubers sí tienen, incluso los de Facebook, sí tienen una influencia real en sus países, pero nosotros no. La influencia real que se ejerce todavía en la media, en esto de las directas, porque ya la televisión prácticamente no la ve nadie. La televisión ha pasado a un segundo plano, posiblemente a un tercero. Creo que escuchan más la 95.7 reggaetón y más que los canales de televisión de Miami en estos momentos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué te digo esto? Porque mira, una directa que tenga 40,000, que por supuesto yo sé que la mitad de los 40,000 son comprados, pero bueno, vamos a suponer que son 40,000. 40,000, ¿qué porcentaje es realmente en la población cubana? Prácticamente no es nada. Si somos Cierto. 11, Cierto. Si somos 13 millones, contando los 2 millones y pico que estamos fuera de Cuba, esto te quiere decir de que para llegar a un alcance real, tendríamos por lo menos que tener 1 millón o 1,5 de vistas, de visitas, de seguidores, de gente que están pendientes. Y eso no es real. En realidad no llegan ni a 100,000 las personas que se conectan. Te estoy diciendo que la cifra está por los 20,000 y, cuidado, no menos. Y te estoy hablando de todos los que en estos momentos ejercen algún tipo de influencia ya importantes de las redes sociales. Me refiero incluso a los canales de televisión. No quisiera decir nombre para no mancillar la imagen de nadie, que nadie se moleste conmigo, porque yo siempre digo los nombres. Pero la influencia en Cuba es prácticamente nula. Right. Es muy pobre. ¿Y por qué ocurre esto? Te voy a decir por qué ocurre esto. Pudiera ser mayor la influencia si el mensaje fuese distinto. El mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Sí, porque no está... antes eso me alegro que lo menciones, porque antes se hacía mucho énfasis en que supuestamente el cubano no tenía la capacidad de acceder al discurso que venía del exterior porque estaba excomunicado, pero actualmente ya eso no camina porque hay millones de nuevos usuarios de Texas, nuevas cuentas. Los cubanos ya están conectados y ellos están escogiendo cuál es el material que ellos quieren consumir. Bueno, mira, primero te voy a decir, mira,
el primer material, que estos datos no son datos míos, son datos estadísticos incluso de las empresas de la industria porno aquí en Estados Unidos. Lo primero, lo que más están buscando los cubanos hoy de la isla, en lo que se están gastando los megas en internet, es en la industria porno, en las páginas dedicadas a la pornografía. Es lo que más se ve. Ese dato lo puedes buscar en internet ahora mismo. Ahora tú te conectas y pones qué es lo que más buscan los cubanos, haces una estadística y vas a ver que la industria porno ocupa el primer lugar. Bueno, aparte, históricamente la pornografía estaba prohibida dentro de Cuba. Así que, exacto, eso es lo que ocurre. pero Es un aparte, proceso. aunque no estuviese prohibida, realmente es el volumen del tráfico de la internet, El volumen aún de en tráfico Estados mayor. Unidos. El volumen de tráfico mayor va hacia Claro. ahí. Pero ¿qué pasa? Esto se va dosificando en la medida que los cubanos ven otras opciones. Ahora, en contenido real, los cubanos, los megas, si cuesta todavía caro conectarse a internet. Entonces tú no puedes dedicar los megas que tú tienes, que te alcanzan para un mes, en ver una directa de 4 o 5 horas, en escuchar a un joven ofreciendo tractores para Cuba, que te puede durar quizás la directa 4 horas. Entonces, ¿qué hacen los cubanos? Pues bueno, ellos van dosificando los megas que tienen, la posibilidad que tienen de conectarse con su dinerito, y ven videos de 3, de 4 minutos. Yo tengo un grupo que se llama, que no es mío solo, es mío y de Rubén, y el grupo se llama La Farándula Cubana. En La Farándula Cubana nosotros posiblemente seamos oficialmente el grupo en internet que tiene más cubanos de Cuba registrados. El grupo es de nosotros. La Farándula Cubana. Este grupo tiene, en estos momentos está por los 260,000 miembros. Y el 95% son cubanos de la isla. A estas personas nosotros lo que le ofrecemos es un tipo de transmisión que va con videos de 3, de 4 minutos, de 5 minutos. ¿Y sabes lo que más buscan ellos? Ellos lo que más buscan es, además le hemos preguntado en encuesta, ¿qué quieren ustedes ver? Bueno, lo que quieren ver es Marlon el Guapo Natural, hablar de reggaetón, de la farándula, que subamos las fotos de ellos, que subamos los contenidos de ellos. Eso es lo que buscan. Cuando hemos conversado con ellos, nos piden que ellos no quieren cambiar lo que está, lo que quieren que mejore. Claro. Es decir, cuando tú les hablas de política, además hemos hecho el experimento en el grupo donde tú estás, y cuando tú les hablas de política, los cubanos de Cuba se retiran del grupo. Sí, Es decir, y de nuevo, históricamente se decía que el cubano se negaba a involucrarse, por lo menos verbalmente, en los temas políticos porque supuestamente tenían miedo, pero no es así. El peso de la democracia real en cuanto a las redes sociales demuestra que los cubanos, cuando les da la gana, sí tienen una opinión política, pero deciden no involucrarse tanto. Y A de ver, hecho, Yadira, es lo natural. En Estados Unidos la mayoría de la gente es apolítica. a ver, Yadira, el problema es que las condiciones en las que vivimos no son las mismas. Los cubanos que están en Cuba tienen otras necesidades, resultado de las condiciones en las que ellos viven. Entonces, ellos atienden a sus necesidades hasta que el discurso de nosotros no sea en función de las necesidades de esos cubanos. Yeah. Nosotros vamos a tener un discurso que va a estar fuera, no estamos en sintonía con lo que pasa dentro de Exactamente, out of touch, desconectados, en otras Desconectados. sincronización, en otra página. Y entonces, si a eso tú le sumas la otra pregunta que me hiciste, que te la voy a responder, pero si a eso tú le sumas la incongruencia en el mensaje, si a eso tú le sumas las divisiones que ellos ven entre nosotros, las guerras, las peleas, entre todos los cubanos que están fuera de la isla, si tú le sumas todo eso, pues bueno, el cubano de la isla, ¿qué es lo que hace? Pasa a la página rápido, es decir, se desconecta. Ellos saben que no nos van a arreglar a nosotros, ni nosotros los vamos a arreglar para nada de ellos. Como no estamos resolviendo su problema, ellos tampoco van a vernos a nosotros. Hay un principio que se sigue mucho en política y lo siguen los líderes, y es que para yo ser escuchado, lo primero que yo tengo que hacer es comenzar a resolver el problema de los demás, el problema de la gente que yo quiero que me escuche. Y por ejemplo, Gandhi era un ejemplo en eso. Gandhi era un ejemplo porque Gandhi comenzó a llevarle a personas analfabetas, sin conocimiento, un mensaje resolviendo los problemas de la gente. Entonces, eso lo tenemos nosotros y arrastramos con eso. Nosotros preferimos entrar en un debate político que no termina nunca, de ofendernos, de decirnos gusano, comunistón, todas las ofensas posibles, tú eres de G2, antes que intentar de alguna manera poner los pies sobre la tierra y ver de qué forma nosotros podemos colaborar con lo que Cuba realmente necesita. Claro.
Claro, no sencillamente satisfacer nuestros deseos de querer creernos Claro. que estamos imponiendo nuestros caprichos desde la otra orilla, sino realmente ser sastre y ajustar las medidas a las necesidades de Ahora, ellos. claro, a eso viene ahora la respuesta de tu pregunta, de la última pregunta. Exagerando lo malo de Cuba y Cuba exagerando lo terrible de aquí, no resolvemos nada. No. ¿Por qué? Porque al evadir la realidad, las personas que nos escuchan nos pierden el respeto, porque saben que lo que estamos diciendo no es cierto. Yo hace poco tuve una confrontación por eso, por lo que salió en las noticias en Cuba, que yo me crié con eso, yo me crié escuchando desde niño que en Estados Unidos los tiros, que la gente se muere en las calles, Right. que los disparos, que ahora mataron a fulano, que el hambre, que los pobres en el mundo entero. Entonces, cuando tú sales, que viajas, te das cuenta que no es como te lo cuenten en el noticiero nacional de la televisión de Cuba, que no es así, que en otros países sí existe violencia, pero no, la gente no anda a tiro como en el antiguo por las calles. Aquí, a mí nunca me han sacado una pistola aquí. ¿Ocurren actos de violencia? Sí. ¿Hay más violencia que en Cuba? Sí. Pero bueno, hay que decir las cosas como son. Pero lo que está ocurriendo también es que un grupo de cubanos, porque son cubanos mayoritariamente, esto no se ve en la televisión americana, No. es entre los cubanos, es continuamente haciendo el proceso inverso. Es buscando quién se murió en Cuba, si hay una muerte en una calle. Hace poco sacaron un video de una señora que se tiró a la larga, creo que fue en Pinar del Río, y se hizo la muerta. Bueno, filmaron el video y lo subieron para los programas aquí de un señorito acá. Miren cómo están los muertos en las calles en Cuba. Bueno, no siguieron el video. Después la señora se para del piso y no estaba muerta. Es decir, no Con la había canción de muerto. Pérez, no estaba muerto. No estaba muerto, la señora estaba más que viva. Entonces, ¿qué pasa? Que es continuamente lo terrible de Cuba, lo terrible. Y eso, Yadira, lo único que hace, a lo único que contribuye es a que las personas se aparten de ese discurso completamente, y se pierda la credibilidad. Claro, porque nosotros sabemos perfectamente, como cubanos sabemos, tenemos una noción de lo que es real dentro de Cuba, y cuando viene el periodismo buenista, ¿no? Uno como que ya te desconectas, tú apagas la atención porque ya no te interesa, tú dices, ya comenzó la muela, ¿no? Y lo contrario, también sabemos que existe el fenómeno de estar anestesiado, que aunque algo sea real, llega un punto que si te pasas toda una vida escuchándolo, llega un punto que ya estás saturado, ya no tienes esa sensibilidad. Por eso es que tú ves que una persona que normalmente no tiene el tema de la cuestión cubana, como por ejemplo ahora un activista trasnochado, digo, un activista que salió ahora nuevo, pero totalmente auténtico, que es un padre de familias que tuvo la iniciativa dentro de Amazon, el Amazon de New York, de formar un sindicato, y por supuesto Amazon lo despidió. Incluso se filtraron la noticia que dentro de los altos ejecutivos de Amazon ellos estuvieron discutiendo, incluso Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, que ya va a ser el primero el trillonario del mundo, él personalmente estuvo en esa reunión, y el tema era cómo desprestigiar, cómo quitarle el prestigio a este simple trabajador de Amazon que fue despedido y que ahora no tiene ni seguro de salud. Y en una reunión organizada sobre de Hands of Venezuela, que estaban hablando, ¿no? Que si los derechos del trabajador, un amigo mío le estaba hablando sobre las condiciones de trabajo real que hay en Cuba, que si la lucha de los trabajadores, y él tiene una visión muy ideal, por supuesto, de cómo son el trabajo de Cuba. Y entonces lo menciono porque para el resto del mundo, ¿no? El tema de Cuba sigue siendo como esa cosa como medio exótica, de que, bueno, ¿y qué pasó con ustedes y Fidel? No, o sea, la mayoría de la gente no está al tanto de todo lo que pasa dentro de Cuba, pero el cubano, aunque tenga buenas intenciones, llega un punto que está hastiado, está repugnado y ya está anestesiado incluso a las cosas positivas y a las cosas negativas. Eso tú nunca te acostumbras, porque eso es algo de la condición del ser humano. Tú te acostumbras muy fácilmente a las cosas buenas y... Yo veo que sale un cartel que dice que... Sí, fue una cuestión de la cámara. Es que el técnico se me fue porque ahora hay galletas, salieron del horno. Así y a eso no invitan,
No, a mí te lo invitaría, pero sería como una invitación esa hipócrita de gusta y sí, te acompaño virtualmente en la galleta, son chocolate chip cookies. Ya el Vamos a lo técnico real, regresó. entonces. Mira, Pero bueno, como te decía, tú sí. sabes lo que pasa, El- sabes lo que pasa. ¿Sabes lo Por que eso es que pasa, David? yo tengo una amistad que es un expreso político que yo siempre me he quedado con una frase de él, que él, después de incluso haber metido bombas dentro de Cuba, o sea, él fue terrorista clásico y le echaron como 20 años en la cárcel de Cuba, pero años después, de aquí en Miami, que hemos tenido conversaciones sobre qué se va a hacer con Cuba, ¿no? ¿Cómo se va a resolver el problema cubano? Él siempre me ha dicho, Cuba lo que necesita es una nueva jalea. Y yo me quedo con eso y él me lo dijo ya hace años, porque es una realidad. Llega un punto que ya tú necesitas un nuevo discurso, ya porque aunque fuese verdadero en un momento, ya las condiciones reales del cubano de a pie no son las de antes. Ya los cubanos de a pie no están lidiando con las torturas de Batista. Es real, pero ya ellos no se identifican con eso. Es verdad que Posada Carriles existió y fue un terrorista, pero ya ellos no es el contexto en el cual ellos se pueden sentir identificados. Entonces, Liber, ¿qué se va a hacer con esta gente que está en el medio y en la derecha y en la izquierda, que sencillamente no quieren actualizar el discurso y por lo tanto no quieren adaptarse al nuevo mundo? Yo soy víctima de eso. How? ¿Cómo? Yo soy víctima de eso. Mira, ¿qué es lo que pasa? Lo hemos hablado nosotros en privado, ¿no? Y la realidad es que el discurso, tanto de un lado como del otro, se ha quedado atrás. Es un discurso bien rezagado. Pero mientras que los que tienen el poder sientan la amenaza latente, el odio, el rencor de los cubanos que no viven en la isla, que cada vez es más fuerte en estos momentos, pues el discurso de ellos no va a cambiar, no va a ser diferente. El discurso se va a mantener igual porque es una respuesta al discurso que ellos reciben extremo desde fuera. Es decir, si ambas orillas mantienen el mismo discurso extremo, los cambios son más difíciles. Son más difíciles. Y esto es una realidad. Esto es una realidad para los que están dentro de Cuba como para los que están fuera. Y el discurso no cambia porque muchas veces nos apegamos a sentimientos que no son buenos. Yo creo que uno tiene que entender qué es lo que queremos todos los cubanos para Cuba. Uh-huh. Y para mí está claro, yo lo que quiero para Cuba, yo sé que es lo mismo que quieres tú y yo sé que es lo mismo que quieren casi todos los cubanos, que es progreso. Todos coincidimos en que queremos el progreso de la isla. Ahora, la diferencia está en cómo vemos ese progreso, cómo queremos ese progreso. Ya no podemos hablar de los tiempos de Batista. Yo creo que discutir sobre y que si esto pasó y que si Fidel y que si los fusilamientos, todo ese discurso corresponde a una etapa histórica que tiene que pasar. Porque si esa etapa histórica no pasa, no se va a abrir el camino para una nueva etapa histórica. Eso es así. Y nosotros tenemos que influir mucho en esto. Yo soy de los que digo que estoy a colgar los guantes porque realmente veo tanto extremismo que crece. La muestra fue esto que ocurrió en la embajada. La muestra son los discursos de que no más viajes a Cuba. Ahora sí, cerremos para que no entre el petróleo. Yo no soy partidario de ese tipo de discurso porque es un discurso que no ayuda en nada a mi familia. No contribuye en nada con lo que yo realmente quiero para Cuba. Y es bastante difícil, Yadira, es bien complejo. La situación es bien compleja. Mira, cuando tú analizas en política, te das cuenta de que eso corresponde más con un pensamiento de los cubanos que estamos fuera de Cuba que con los propios norteamericanos. Porque cuando tú vas a los canales de televisión de los Estados Unidos, uh-huh, prácticamente, sí, el tema de Cuba prácticamente no se toca. Yeah. ¿Cuándo tú has visto los canales de los Estados Unidos acá? No, ahora sí, los canales locales hispanos sí viven de eso. El rating, ese es su bread and butter, ese es el tema diario. Pero para los canales de los estadounidenses no, para nada. No. De hecho, muchas personas piensan que todavía que Fidel está vivo, que todo sigue en pie. Los canales hispanos y los canales hispanos específicamente del sur de la Florida y más específico Miami. Of course. Porque cuando tú llegas a Orlando, el discurso cambia. A Orlando. No, claro, aquí estamos en el gueto. Exactamente. Entonces,
ese tipo de discurso, mira, ¿qué ocurre con esto? Las 3 directas que he hecho de Pellizcando se han visto en Cuba. Yo he recibido comentarios de Cuba. Oye, excelente, excelente, pero en la medida en que tú haces una directa que lo que transmita para Cuba sea fuego vivo, pues en tu alcance en Cuba puedes vivir convencida de que se va a limitar. Se va a limitar y va a ser cada vez menor. Entonces eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. Es lo único que yo puedo hacer, un poco contribuir con contenido, que es lo que estamos haciendo en Pellizcando. Ya había dejado las directas de entrar a discutir con las personas, a intercambiar, ya me he alejado de eso porque... Ya te superaste. Sentido. Sí, ya me superé. No tiene sentido. Bueno, yo he recibido una amiga que está muy cercana por aquí, una crítica al respecto, que me dijo, todavía se te sale lo de cubano, ¿no? pero ya me superé un poco, porque realmente no tiene sentido. Muchos años en lo mismo, que si fulano dijo, que si el otro, ahora sí, porque tu discurso, porque tú eres comunista. Entonces eso no conduce a nada. Y lo trágico es que a mí me da, a mi parecer, es como que en los últimos años sí, eso como que tal vez iba ya a ser enterrado como algo caduco, algo obsoleto, pero entonces ha venido el trumpismo y entonces como que lo han reciclado todo y como que se recargaron las pilas y entonces ahora tal pareciera que quieren que Trump sea el presidente de Cuba, ¿no? Sí, mira, yo quería decir algo al respecto, se me iba a olvidar. Mira, okay. Como tú estás hablando del 1 de mayo, lo que en política, lo vas a ver pronto porque estoy preparando la directa aquí y quiero que la veas. Lo que en política se conoce como posiciones extremas o posiciones totalmente definidas, esto es falso, es completamente falso. El momento histórico es el que hace la posición política. El momento histórico es el que te lleva a tomar una posición política. Mira, como mismo la burguesía se sentó al lado izquierdo cuando a principio se sentaba al lado izquierdo en Francia y los defensores del rey se sentaban al lado derecho, la burguesía en una etapa era la izquierda. En una etapa la burguesía fue la izquierda. Pero cuando esa burguesía toma el poder, ya pasa al lado derecho. Ya aparece lo que es la izquierda. Y entonces cuando tú ves el burgués patéticamente comprando un título de nobleza. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba, yo siempre digo que una de las cosas que yo más criticaba es que yo quisiera ver un 1 de mayo donde los trabajadores, utilizando el 1 de mayo, saliesen en Cuba y dijeran, yo quiero un aumento de salario. Y no pasara nada. Y el propio gobierno dijera, están pidiendo aumento salarial. Es decir, lo lógico es... Hay mucho que hacer por los derechos del trabajador dentro de Cuba, claro está. Exacto, pero eso es lo que tiene que entender la izquierda también. Lo lógico es que la actual izquierda, porque eso es lo que ocurre en Europa, lo lógico es que el que está en el poder, aunque sea de izquierda, ya no está tan a la izquierda. Claro, se vuelve un poder ya más conservador, tiene sus propias demandas, su propio carácter, su estilo. Por eso es que yo tengo un gran amigo súper sindicalista, con años ya de experiencia en el sindicato, a pesar de ser muy joven. Y él tenía ese entusiasmo, se deja la barba, me confesó el otro día, por Carlos Marx. Es de los convencidos, ¿no? Y sin embargo, cuando él fue a Cuba recientemente y regresó, yo dije, bueno, ¿qué te pareció Cuba, no? Él me dijo, sufrí un acoso policíaco y fue por racismo. Eso fue lo que le pareció a él. La impresión de él fue que tuvo un medio encuentro con la policía porque era un poco moreno. Y aparte me dijo que hay mucho que avanzar en cuestiones de los derechos del trabajador. Porque cuando le estuvieron hablando de que si el sindicato está bajo el gobierno también, él dijo, no, eso no puede funcionar de esa manera. No puede funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te lleva al desarrollo de la confusión. Es decir, los cubanos están confundidos, en esencia. ¿Por qué es la confusión? Porque muchas veces los ves en las redes sociales defendiendo, son de derecha, acusan al gobierno cubano de dictadura y dicen, estamos aquí para defender los derechos del pueblo. Bueno, en la medida en que tú usas el lenguaje del pueblo, ya tú no eres de derecha, tú eres de izquierda. Claro. Es decir, existe una confusión y es producto de esto mismo, es que cuando la izquierda está mucho tiempo en el poder, 60 años, al principio eres izquierda, pero llega el punto
en que ya tú comienzas a distanciarte del pueblo. Existe un distanciamiento del pueblo. Y esto conlleva a que existan dentro del pueblo personas, como es mi caso y el de muchos otros cubanos, que aún siendo de centro izquierda, no estamos de acuerdo con lo que pasa. Claro, incluso izquierda radical. Tengo que tener un espacio para criticar a ese gobierno. Y eso es lo que estamos buscando, que exista también esa posibilidad. Claro. Y que se tomen en cuenta las ideas de la gente nueva. Claro, porque si una persona se autotitula, por ejemplo, como revolucionario, tiene que ser continuamente... la situación tiene que continuamente seguir evolucionando. No puede simplemente estancarse, porque aunque fuese que se lograse una situación ideal, al estar involucrado en el mundo, o sea, en el contexto, en la geopolítica, continuamente habrá que tomar diferentes medidas, especialmente si se depende del turismo y si, claro, por ejemplo, ahora el turismo cae, porque la economía, evidentemente, de Cuba, basada en el turismo. Ahora la gente de izquierda que defiende así al gobierno cubano, nos están viendo y dicen, ¿esto qué cosa es? Esta gente son unos disidentes. Es decir, porque el pensamiento directo del cubano es intentar ubicarte un bando. ¿Dónde tú estás? ¿Aquí o allá? ¿En qué gaveta te puedo poner? Hay una canción que refleja muy bien esto, y es la canción de Carlos Varela, que dice, Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor y a ti ponerte la manzana en la cabeza. Llega un momento en que realmente tú, como padre, tienes que afrontar lo que viene, pase lo que pase, y dejar que sea tu hijo el que tire la flecha. Porque lógico, entonces, mira, yo reconozco que la situación no es ideal para continuamente estar indiscriminadamente cambiando todo lo que se haya cambiado y todo eso, porque es verdad que hay un estado de excepción dentro de Cuba, y más ahora con la pandemia, que de nuevo la economía ha sufrido un grave golpe, porque si aquí estamos en la Gran Depresión, ¿dónde está Cuba económicamente hablando en medio de una pandemia donde ya no está permitido el turismo? Que sabemos que el turismo se desarrolló una vez que Cuba se la vio sin los mercados de la Unión Soviética. Entonces, ¿cuál es la nueva solución? Ya, el níquel no da para tanto. Ni la exportación del ibuprofeno, ni el alacrán azul, ni de esas cosas. O sea, esos eran como soluciones de curita, digamos. Hay una gran tarea a la cual hay que enfrentarse dentro de Cuba. Y por eso es que me parece que tenemos que desarrollar un discurso más profundo, más maduro, porque las soluciones del ayer, el neoliberalismo lo va a solucionar todo, la mano invisible, no, eso ya no funciona, porque está en descrédito actualmente y no está actualizado a la nueva demanda, donde no queda ni claro si algún día vamos a ver hasta una vacuna. No, claro que no. Y lo otro es lo siguiente, que mira, para que todo eso ocurra, siempre desde aquí nosotros hablamos y podemos tener cualquier tipo de exigencia al gobierno cubano, pero para que todo eso ocurra, yo pienso, y por eso soy un defensor acérrimo de eliminar el embargo a Cuba. Es decir, el embargo a Cuba tiene que ser eliminado. Cualquier tipo de presión externa que conlleve a que el pueblo por hambre, por enfermedad, se vuelva contra el gobierno, eso tiene que ser eliminado. Tiene que ser eliminado. La única forma que nosotros tenemos de ver realmente lo que esa isla puede dar es eliminando ese embargo y logrando a partir de ahí el acercamiento y la integración de nosotros con lo que está ocurriendo en Cuba. Que nosotros podamos, mira, yo quiero ser el alcalde de Rancho Luna, es una playita en mi ciudad, entonces que nosotros podamos de alguna manera poder influir en Cuba con nuestro pensamiento, con todo lo que podamos introducir en esa isla, el conocimiento, con recursos, pero para eso creo que el primer paso es eliminar todo tipo de política que conlleva más tensión, porque eso convierte a Cuba en lo que se conoce como la plaza sitiada. Mira, cuando una plaza está sitiada, tú no puedes estar con jueguitos políticos, tú no puedes estar haciéndote gracioso de abrir de aquí a allá, no, tú estás en guerra, tú estás viviendo en una guerra, y los cubanos y el gobierno cubano en estos momentos, para ellos es una guerra, y está en una guerra frontal, y por lo tanto en un tipo de situación como esta hay muchas cosas que no se pueden exigir.
Lógico, eso es porque lo hay que ser realista. Por eso es que cuando yo veo, por ejemplo, que hay personas dentro de la oposición que se jactan tanto de tantas cosas que van a hacer, o por ejemplo, como nos hemos reído en privado sobre las propuestas esas ya tan idílicas que ya se van hasta el más allá, ya es el paraíso en la tierra, ¿no? Eso en la tierra, sí, sí. Yes. yo creo que inevitablemente, si uno tiene como dos dedos de frente, va a concluir, bueno, ¿con qué poder real tú piensas llevar a cabo ese gran plan, ¿no? Entonces, uno lo dice, uno parte desde el pragmatismo de decir, bueno, cuéntame, es que tú tienes una facción dentro de la FARC que te va a ayudar, tú perteneces a la inteligencia, how? O tienes, vas a pretender hacer un cambio como lo se hizo con los sindicatos de tipo Les Wałęsa, ¿no? Del Movimiento Solidario de Polonia. O sea, ¿cuál es tu plan? Porque al final del día, todas esas propuestas de que y seremos todos felices y nos vamos a amar y la prosperidad y el dinero estará a patadas en Cuba, eso es muy fácil prometer, y sabemos que a los políticos les encanta prometer, para después simplemente como un buen Don Juan acabar y con todas esas promesas. Y entonces, me gusta que tú menciones eso de la realidad de que todo lo que hablemos es nothing, no vale nada si sencillamente no se acaba de eliminar las sanciones. Claro, mira, cuando Obama fue a Cuba, ahí se demostró realmente el sentir del pueblo cubano hacia los Estados Unidos, incluso hasta su propio presidente. La gente en las calles recibía a Obama como si fuera un amigo, como si fuera fue un personaje. Obama, es como que Obama era el presidente de Cuba y Raúl era el primer ministro. Sí, Obama, la gente, pero es que realmente Estados Unidos es el primer país del mundo, es decir, la fuerza que es Estados Unidos es increíble. Y Estados Unidos es muy importante en un posible cambio en Cuba. Y no lo han querido aceptar nunca, no han querido aceptar a los cubanos como lo que los cubanos son. Y Obama cuando fue a Cuba, la gente decía, Obama, la gente si Obama hubiese podido visitar las casas particulares de las personas, todos los cubanos lo hubiesen recibido en su casa, Hoy Trump se para en Cuba y nadie lo va a querer recibir. No. Y es una realidad, y no es por política, no lo van a querer recibir porque los cubanos lo ven como el hombre que ha cerrado, que ha eliminado los vuelos, que por cuenta de los negocios en Cuba, en La Habana, se cayeron. Exactamente. Le dio una estocada de muerte al sector privado dentro de Cuba. Al sector privado. Entonces, eso es una realidad. Esta gente de acá no lo quieren ver así. Un grupo de personas que van a ver tu directa no lo van a querer ver así. Pero esto que estamos diciendo nosotros aquí es la realidad. Es decir, esto no es política, esto es la realidad. Usted puede ir a Cuba a realizar una encuesta ahora y los cubanos van a decir, si Obama se hubiese postulado para presidente de Cuba en unas elecciones, Obama hubiese salido presidente de Cuba. Es decir, si Trump se postula, no sale ni para alcalde de un municipio. Es la realidad. Y no solo en Cuba, en cualquier país del mundo, a Obama lo postula y a Trump no lo postula. Entonces, te das cuenta que el discurso tiene que cambiar. Y Obama intentó llevar un discurso diferente. Fíjate, las intenciones de Obama, muy probable son las mismas que las de Trump. Sí, las intenciones de Obama, las mismas que las de Trump. Pero somos adultos, sabemos. Pero el modo en hacer valer una opinión o llevar una idea, muy diferente. Muy diferente. Y entonces, yo creo que la actitud viene por ahí. Por eso yo nunca voy a ponerme en contra de mi pueblo. Yo nunca voy a ponerme en contra de mi país. Yo no puedo apoyar las sanciones. Yo no puedo apoyar. Una de las cosas que más me molestó a mí de este señorito, que no quiero nunca más mencionar su nombre, y su programa, es precisamente extremar las sanciones a Cuba. Extremar todo eso, apoyar ningún vuelo para Cuba, porque eso perjudica a los cubanos. Y porque yo sé que detrás del cumplimiento de ese objetivo, lo que hay es que los cubanos, por hambre, por necesidad y por vicisitudes, se lancen a la calle en contra del gobierno. Y el gobierno se caiga por una huelga general, algo así. Y provocar eso en Cuba no es la solución que yo busco. Por muy socialdemócrata que yo sea, eso no es lo que yo quiero para Cuba. Porque no se crea una conciencia cívica, no se crea una conciencia de pueblo. Y eso es muy importante, muy importante. Y te voy a decir algo más al respecto. Yes. El discurso engañoso también es malo. Hay un muchachito por ahí, que ya no es tan muchachito,
que ya está a tu edad ahí, así que ya no está el muchachito, que está en cada espacio que sale que se le critica por qué fue a la marcha acompañando al señorito del turbante. Y este muchacho dice que él fue, pero que es como que aparentemente transmite el mensaje de que él fue porque apoyaba la libertad para Cuba, pero no el cierre de los vuelos, pero no la eliminación de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Y te voy a decir algo en política, una cosa es la palabra y otra los hechos. Esa marcha, lo único que estaba buscando, que es lo mismo que está buscando lo que ha ocurrido con la embajada, que es lo mismo que está buscando con la inclusión nuevamente de Cuba en la lista de los países que apoyan el terrorismo. Eso lo único que está buscando y que persigue es la ruptura oficial de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Exacto. La ruptura oficial para que entonces Estados Unidos pueda arremeter con más fuerza sobre Cuba como gobierno. Ahora, brevemente, Liber, de acuerdo con lo que dices, ¿tú crees que pudiese, teniendo en cuenta lo que ocurrió recientemente con ese fallido intento de un golpe de Estado de secuestrar a Maduro, llevarlo a Washington DC y todo eso, ¿tú crees, con mercenarios, tú crees que le cabe la posibilidad a Donald Trump en su segundo mandato, porque yo pienso que él sí va a poder ganar la segunda elección, ¿tú crees que a él le pasaría por la mente tratar de llevar a cabo un operativo de ese tipo, algo tipo con mercenarios, subcontratados o the Marines, the Navy, alguien involucrado en ese tipo de intervención dentro de Cuba? Porque teniendo en cuenta que ya lo pusieron en una lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Ahí el problema es uno solo. Él pudiera pensar en eso. Lo que hay que ver quiénes son los cubanos que tienen los pantalones para hacerlo. Es decir, ahí el problema no es de pensamiento, ahí el problema es el mismo problema que ha existido durante todos estos años, que incluso muchos de ellos, para no decir nombre, han tenido a Fidel Castro delante y por un problema de pantalones han dicho no voy a disparar porque si disparo me va a costar la vida. Entonces, yo creo que nadie que realice un trabajo por dinero quiere morir en el trabajo. Ya, no quieren vivir, quieren gozar de esos millones. El que realiza un trabajo por dinero, pues es la diferencia entre dinero e ideales. Correcto. El que lo realiza por ideales, no le importa morir porque son sus ideales. Va a morir por sus ideales. Pero el que lo hace por dinero, no. Right, entonces está diciendo que sencillamente, aunque ellos intentasen llevar a cabo algo así con mercenarios, no va a funcionar. Hay que a ver quién lo quiere hacer. A ver qué patriota no va a ser que me acusen ahora como me acusaron por lo que pasó en la embajada. A ver qué patriota. Sí, a ver qué patriota cubano se monta en una lancha e intenta secuestrar a... No, pero eso sabemos que no va a pasar. Eso ya estamos convencidos de eso. Yo me refería a quizás mercenarios extranjeros que se le pagase a ellos con dinero. No en sí cubano, porque... No creo que se llegue a eso. No creo que se llegue a eso, no. Pero también te voy a decir algo. Biden 2020. ¿Tú apoyas a Biden entonces? No, Biden 2020. No. ¿Cómo que no? Yo sé que tú apoyaste a Trump al principio y yo dije, ¿cómo Yadira puede estar apoyando a Donald Trump? Ya pero, no, ahora yo estoy con los terceros partidos ahora, porque como el Partido Demócrata me saboteó y como yo realmente ya estoy totalmente decepcionada con el Partido Republicano. No, yo no estoy con Trump en esta segunda vuelta porque ya lo vi en el poder. Eso como ahora recientemente en una conferencia de prensa está diciendo, no, vamos a transicionar hacia greatness. Oh, no. Tú me habías dicho que ya éramos great. Tú me habías dicho que ya tú hiciste America great. ¿Cómo es que ahora tú vas a decir que ahora vamos a transicionar? No más promesas. No eso de que dentro de 20 años vamos a tener automóviles que vuelan. Ahora, tuviste casi 4 años, ya te vas para los 4 años en el poder y no lo hiciste, no. Mira, lo que ocurre en la política de los Estados Unidos es que por lo general siempre le dan 4 años más al que está. Eso, cuando tú analizas la política de Estados Unidos es así. Votes o no votes, 4 años más al que está. Ahora, el votante tiende a ser conservador y le ayuda a Trump el hecho de que hay una especie de guerra, estado de guerra, y la gente se vuelve más conservadora aún y quieren el mal conocido. Mira, yo hice hoy algo que nunca había hecho en política, nunca, ni cuando vivía en Suecia. Y me vinculé más a la política. Hoy llené la encuesta completa de Biden y dije, voy a hacer mi donativo porque, fíjate, yo ni voto aquí,
pero yo le voy a garantizar por lo menos 15 votos a Biden. Okay. ¿Por qué razón? Porque en política es menos malo. Es decir, yo te entiendo tu posición de apoyar a terceros partidos, pero es menos malo. Es menos malo, porque en definitiva, si apoyas a terceros partidos, son menos votos para Biden. Y entonces yo, como político, prefiero al menos malo. Sí, lo estás viendo desde el pragmatismo del momento. Ahora, si me preguntas por Trump, yo creo que no todo lo ha hecho mal aquí. Hay que ser realista. En la política exterior, el hombre es un disparate. Pero es un disparate. Pero aquí, interno en los Estados Unidos, no todo ha sido malo. Ahora, el coronavirus lo ha afectado mucho. Hay muchos procesos que lo han ido afectando, bastante. Y a mí me molesta mucho la posición de él en relación al tema cubano. Claro. Me choca, no es la mía. Y en la política exterior un desastre. Y no un desastre por lo que ha hecho. Incluso te voy a decir que yo creo que Obama hizo más que Trump, pero de una manera más inteligente. Trump intentó desafiar al líder norcoreano y después se tuvo que retractar. Yo creo que esos disparates que ha tenido Trump es que Trump en sí no tiene una ideología propia. De hecho, antes él era demócrata. A Trump sencillamente le hace caso al que le explique y lo impresione más y quien le esté hablando en ese momento y el que le asegure que él saldrá airoso de esa situación. Entonces, él ante todo lo que busca es engrandecer su imagen, expandir la marca suya, Donald Trump. Por eso es que tú ves que hay hasta cierta discordancia e incluso algunas veces ha retirado logros de Obama que no eran logros de la izquierda, sino que eran logros a favor del Estado. Entonces, hay ciertos disparates, pero bueno, vamos a esperar entonces que al final del día, con respecto al tema de Cuba, los cubanos empiecen a llevarse bien, empecemos a dialogar y que en Estados Unidos salgamos de la depresión y todo eso. Mira, ahora tú estás viendo, yo no sé si será por el coronavirus, pero ahora ya el enfrentamiento entre los cubanos es generalizado. Ya no es izquierda contra derecha, no, es izquierda contra izquierda, derecha contra derecha. Sí, ya es un enfrentamiento total. ¿Y sabes por qué pasa eso? Voy a ir resumiendo porque no quiero tomarte la directa, no sé qué tiempo será. Mira, eso ocurre por lo siguiente. Eso ocurre porque nosotros los cubanos no tenemos una estructura real que garantice todo lo demás. Nosotros no tenemos una estructura que garantice las diferentes posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Una estructura que garantice que cada organización o partido político tenga sus objetivos definidos y puedan interactuar sobre la base de respeto. No sé si se le llamará esto república, no sé si se le llamará constitución, pero nosotros necesitamos esa estructura. Hasta que los cubanos, y me refiero a los que estamos fuera de la isla, hasta que los cubanos fuera de la isla no tengamos y contemos con esa estructura, vamos a estar así como tú lo ves. Yes. Las redes sociales entre los cubanos hoy es como lo que era aquí antes el antiguo oeste. El antiguo oeste era la imposición y el disparo. Entonces, vamos a dar tierra. ¿Cómo se repartían las tierras? Se paran todos en esta línea. Esta es la línea. Venían los que representaban al gobierno que se estaba formando, plantaban unas banderitas y el primero que se la llevara y plantara la de él, esa tierra. Entonces era a tiro. Entonces, las redes sociales hoy todavía están en esa fase del tiroteo. Es el antiguo oeste. Sí. Vamos a ver a qué damos paso. Claro, hay grandes disputas por territorio, por dinero y todo eso. Mira, y por eso es que hay tantas divisiones, amistades enteras quebradas. Cuando terminemos la directa, van a haber muchas personas que me van a escribir y me van a decir, ¿cómo tú fuiste allí con Yadira, con esa comunista? Y van a haber otros que me van a escribir, pero tú estás loco. Entonces, te das cuenta, todavía vivimos con el apego a que yo no voy a la casa de aquel porque aquel no me invitó a mí. No, señores. Yes. Y también hay demasiado temor a no errar en lo políticamente correcto. Y con ese tipo de policía mental no se va a poder avanzar. El cubano no tiene que hacer una guerra a lo políticamente correcto y salirse de las dos trincheras estas si realmente pretende caminar con libertad y prosperidad como tú dijiste, ambos, todos queremos. Bueno, Oliver, muchas gracias. Nos extendimos más de los 30 minutos, pero bueno, en conversaciones de cubanos fue 15 minutos, ¿verdad? Porque los cubanos pero tú sueltas lo que te parezca que no es tan importante. Y después pues entonces me dice que estoy censurándote.
No, yo voy a hacer mi resumen también porque a mí me gusta escuchar Ok. lo que dije, a ver qué dije. Esta idea no está muy bien. ¿Por qué me extendí aquí y no hablé lo correcto? Pero bueno, esas son cosas mías. Eso pasa. Bueno, toma tus notas y cualquier cosa que quede pendiente, entonces hacemos un segundo programa. Dale, seguro. Yes. Abrazo Ok. para ti. Ok, un abrazo, Dale, nos William. Un vemos, besito. ¿viste? Dale, Bye bye. dale, beso. Now I'm just gonna have my cookie. Okay. Bueno, mi gente, ahí ya lo tuvieron a Liber Barrueta. Can you remove the bar because you know we're done? Ese no es, ya parece como que es mi nombre. Hi, I'm Liber. No. Pues ahí lo tienen, Liber Barrueta, que está ahora haciendo tiene un programa, El Pellizcando, y es un gran socialdemócrata. Él y yo coincidimos en unos buenos puntos. A veces tenemos grandes charlas por teléfono, nos ponemos a hablar, grandes conversaciones. Y bueno, hay como el programa, básicamente este episodio, lo que fue una especie de conversación pública. Más o menos esas son las cosas, los temas y la dinámica de las conversaciones que... So subscribe to Tini Mateve, huh? And not Idir Escobar. Anyway, I saw that. Pero bueno, como les decía, ya, esas son las conversaciones que yo creo... Me parece a mí, vaya, es mi humilde opinión, que, thank you. No, yadirescobar.com, porque yo no estoy, no es para el blog, yo digo es para el canal. Yeah, come on, fix it. Thank you. It's like I have a magic wand. Tring. Fixed it. Yeah. But, yeah, como les decía, estas son las conversaciones que a mí me parece que realmente, y lo digo con total orgullo y sin ninguna falta, ¿no? Vaya, con un total exceso de vanidad personal, porque a veces no es necesario ser modesto cuando se está en lo cierto. Estas son las conversaciones que hace falta para realmente estar encaminados en la dirección correcta y alcanzar en nuestras vidas, en un futuro no tan remoto, la reconciliación. Porque, vaya, algunos dirán, ¿pero qué estamos hablando? Si eso fue simplemente una conversación entre iguales, entre amigos, ustedes ya todos se llevan, todos son iguales. No, definitivamente podemos tener diferentes puntos de discordia, pero cuando se está tratando de llegar a algo, no hay por qué hacer énfasis en las cosas que dividen. Si ambos, Libre y yo, queremos, por ejemplo, que haya mayores espacios políticos dentro de Cuba, ¿por qué entonces tener que enfocarnos en algunas discrepancias que podamos tener sobre, I don't know, las corporaciones, o las franquicias, o la educación, o cualquier otro tema, ¿no? Porque son infinitos. Y eso es un problema que también tenemos. A veces como que nos encrustamos ahí, nos encaprichamos con el tema político. Can I eat during a live stream? I don't know. Is it immoral? A veces... Oh, look at that chocolate. Yeah, can you see the chocolate? It's like chocolate bits. But, yeah, para ya ir resumiendo, que tengo ahora otra entrevista que quiero hacer. Hay muchos aspectos para la vida y no todo es política y no todo pensamiento de las personas puede ser clasificado dentro de una gaveta de izquierda y derecha. Más bien, en esa época... Entonces voy a hablar con la boca llena, ¿no? En esta época más bien estamos superando esos problemas. That's a very good cookie. Yeah, I like it. Y me gustó la idea. Bueno, mi gente, los quiero. Espero que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima.